Buenas noches. La siguiente es la sustentación final del curso de Contabilidad de Gestión y Sistemas de Costeo, presentado por el estudiante William Camilo Martínez Zanabria, integrante del grupo 3. Partiendo de los interrogantes propuestos para la fase final, con la presente diapositivas, se pretende dar explicación a dichos interrogantes estableciendo diferentes conceptos que se han manejado en relación a los costos. La primera pregunta o el primer interrogante que se hace en la guía es: defina y establezca las diferencias que existen entre la contabilidad de costos, la contabilidad financiera y la contabilidad de gestión, bajo un cuadro comparativo. Lo importante que hay que definir en cuanto a los diferentes conceptos de contabilidad es que estos se pueden organizar en cuanto a sus aspectos, sus características, sus documentos, los documentos que se generan bajo el campo contable, la periodicidad que éste tiene, al destino o a quienes van generado los documentos o quienes van a tenerlo en cuenta en cuanto a la toma de decisiones, el personal que los trabaja, los datos y la normatividad que tienen dichas características desde el punto de vista contable. Entonces empecemos a mirar desde el primer aspecto, las características. La contabilidad de costos, como su nombre lo indica, analiza o se encarga de todos los costos directos, costo unitario, costo total, todo lo que enmarca la parte de los costos de una empresa. La contabilidad financiera, también como su nombre lo establece, esta se caracteriza por tener o establecer la situación financiera de la empresa en cuanto al estado de resultados, al estado de situación financiera, a los balances, al flujo efectivo, etc. La contabilidad de gestión. La contabilidad de gestión es más utilizada para ver la operatividad desde el punto de vista económico para la toma de decisiones de la empresa. Los documentos. La contabilidad de costos de forma general pues genera los presupuestos que son muy utilizados para las empresas para poder hacer la parte productiva. La contabilidad financiera pues genera los estados financieros, los estados de resultados, dos documentos o características muy importantes que debe tener toda empresa para la toma de decisiones y para poder mostrar a otros agentes económicos, para poder comprar, vender, para poder establecer cierta información o características desde el punto de vista contable, qué tiene la empresa, cuáles son sus activos, cuál es su patrimonio, cuál es su pasivo, cuántos son sus ingresos, cuántos fueron sus costos. La contabilidad de gestión pues ya genera más que toda información netamente en la empresa desde el punto de vista económico para que ésta pueda así poder tener una operatividad normal. El tipo de periodicidad que tiene la contabilidad de costos pues no es establecida, ya que la contabilidad de costos se puede aplicar en un día, en una semana, en unas horas, en un mes, en un año. La contabilidad financiera sí tiene un tiempo establecido, casi siempre es un año, y cuando hablamos de contabilidad financiera estamos hablando de lo que ocurrió en la empresa en tiempo pasado. En cuanto a la contabilidad de gestión, pues sí también tiene un tiempo exacto, pero esta casi siempre, a diferencia de la contabilidad financiera, es en tiempo presente o en tiempo futuro. Los destinatarios de la información que se genera desde las tres aristas de la contabilidad. Entonces, casi siempre en la parte de los costos, pues la información es netamente de actores internos, la parte del gerente, los directivos. La contabilidad financiera puede ser interna como externa. Recordemos que la contabilidad financiera depende netamente pues la información que va a salir o se va a resaltar desde la parte externa de la empresa, y la contabilidad de gestión también es netamente aplicada o desarrollada por actores internos. El personal que la trabaja, la contabilidad de costos, pues es digámoslo así, que son dos los profesionales que lo utilizan para poder generar o crear la operatividad de la empresa, como son el ingeniero industrial, el contador de costos. Ya es un contador que se establece o está especializado en estos temas del costeo. La contabilidad financiera disculpen, es netamente el contador, ya sea también un economista o un financiero. La contabilidad de gestión también se puede trabajar por el contador, pero casi siempre o es utilizada, aplicada por los administradores de empresas o por los gerentes o quienes gestionan ya o dirigen las empresas. Los datos en cuanto a la contabilidad de costos pueden oscilar. Recordemos que cuando hay un sistema de costos, estos cuando son
cuando estos no son o no están calculados de forma, digámoslo así, homónima o diferente, pues no tienen una exactitud. En cuanto a contabilidad financiera, sí sus datos tienen que ser exactos, y también la contabilidad de gestión, al igual que la contabilidad de costos, puede oscilar. La normatividad que se le aplica a la contabilidad de costos, pues esta no tiene en sí algo establecido, pero digamos lo que cada empresa tiene su manejo de llevar los costos bajo sus sistemas de costos, la forma como se calcula el costo. La contabilidad financiera, como sabemos, Colombia desde el año 2015 viene aplicando todo lo referente al decreto 2240 en relación a la aplicación de NIF. Antes la contabilidad financiera pues estaba expuesta por la ley 14 desde el año 1990. La contabilidad de gestión también, digámoslo así, que es propia o significativa de cada una de las empresas. Este interrogante establece: mencionan las empresas a las que se les puede aplicar una contabilidad financiera, una contabilidad de costos y una contabilidad de gestión. Entonces, mirando la contabilidad de costos, casi siempre la contabilidad de costos es pues casi todas las empresas, o debemos decir que el que sabe comprar sabe vender. ¿Y esto qué quiere decir? Que se deben aplicar los costos. ¿Por qué? Al aplicar los costos, yo sé cuánto es lo que me voy a gastar para producir, y por ende puedo generar o la utilidad o el margen de utilidad necesario para crear un punto de equilibrio o un tipo de ganancia o resultado del negocio. Es por ende que digamos que las compañías que lo aplican, digamos, de una forma mucho más exacta son las compañías manufactureras, las empresas industriales, las instituciones de salud, las organizaciones del sector agrícola, las empresas del sector de la construcción, que es muy importante puesto que estos manejan grandes volúmenes de costos. La contabilidad financiera, pues a igual que la contabilidad de costos, se puede aplicar de forma macro en todas las empresas, pero hay ciertas que tienen ya otros estándares, otras formas de manejarlo, como son las entidades financieras, las cooperativas, los fondos públicos o privados, las empresas de estilo mutuo, las casas de bolsa y las compañías de seguro. La contabilidad de gestión también puede ser aplicado por sin número de empresas, y digamos lo que todas las empresas necesitan aplicar de las tres, pero de forma característica pues podemos decir que empresas que venden productos al por menor, al detal, organizaciones que prestan servicios, porque estas tienen que ver mucho con la gestión, establecimientos comerciales, fundaciones e instituciones casi siempre del sector de la educación. Nos plantea que mencione los objetivos que tienen las tres aristas de la contabilidad. Entonces, en cuanto a la contabilidad de costos, como hablábamos en la primera interrogante, su principal, digámoslo así, foco o definición o objetivo es calcular el costo. Asimismo, es importante que bajo la contabilidad de costos se establezca cuál fue el costo total y cuáles fueron los costos de venta. En relación a la contabilidad financiera, mostrar por supuesto la información, valga la redundancia, financiera, la parte de los estados financieros, la parte del estado de resultados, la parte del resultado integral, toda esta información que está expuesta bajo las normas internacionales de información financiera, crear unos estados financieros y pues brindar toda la información financiera. Es recordar que los gerentes o los administradores o los economistas o las personas que tienen que ver con la gestión de las organizaciones necesitan de forma prioritaria tener una contabilidad financiera para tomar unos puntos de vista acertados, que las decisiones sean acordes. Yo, al tener una información financiera acertada, pues tengo unas características para poder decir o de tomar decisiones en un punto exacto y no tomarlas después o antes y que esto perjudique a la organización. La contabilidad de gestión es netamente, esta es aplicada o su objetivo es para la administración, para que se puedan tomar mejores decisiones, para quienes la aplican puedan tener un mejor concepto desde el punto de vista cuantitativo para aplicarlo al cualitativo, y por ende se pueda gestionar mucho mejor organizaciones. La siguiente interrogante: determine cuál es el aporte que hace la contabilidad de costos, la contabilidad financiera y la contabilidad de gestión en las organizaciones. En cuanto a la contabilidad de costos, podríamos decir que su principal aporte es el poder planificar todo lo relacionado con los costos. En relación a la contabilidad financiera, es
es plenamente crear la información tipo financiero y económico para la toma de decisiones, como lo planteamos en el anterior interrogante. La contabilidad de gestión, pues por supuesto que su objetivo o lo que nos permite como aporte en cuanto a una organización es la toma de decisiones correctas. Si yo aplico una buena contabilidad de gestión, por ende tendré buenas decisiones en una organización. El interrogante siguiente pues ya nos menciona que define y plantea las diferencias más comunes que existen entre los sistemas de costeo tradicional y el sistema de costeo predeterminado. Viendo entonces el escenario de los sistemas de costos, los dos más importantes que vamos a nombrar, como es el predeterminado y el tradicional, pues lo vamos a plantear por supuesto en unos escenarios. Entonces, en relación a la producción, pues el sistema predeterminado pues utiliza unas órdenes de trabajo, las cuales son muy aplicadas para ciertos puntos, es decir, para crear ciertos costos en cosas determinadas o ya muy significativas o digamos así unánimes. El sistema tradicional ya es continuo, no trabaja por sistemas constantes. Las unidades son conformes a las especificaciones dadas en la categoría o en el proceso de producción. En el tema tradicional pues tienen una homogeneidad en el producto o en los costos que se aplica. En las existencias en el sistema predeterminado no lo aplica. En el sistema tradicional sí es por medio determinado. Los pedidos se afectan en el sistema predeterminado, pues se afecta sobre lo solicitado o se produce o se generan bajo lo solicitado. En el sistema tradicional no es sobre algo específico. Los costos se acumulan bajo las órdenes de producción. En cuanto a los costos en el sistema tradicional se determinan dentro de un sistema de costos o departamento. El costo unitario este es calculado o trabajado de forma independiente a un proceso. En cuanto ya al sistema tradicional, volviendo a lo anterior, pues ya es manejado o calculado bajo un departamento específico. El control en cuanto al sistema predeterminado es de tipo analítico, y en el tema tradicional pues ya maneja un control o un manejo mucho más global, mucho más grande. En la producción equivalente no aplica producción, en el sistema predeterminado no hay una aplicación de la producción equivalente, en cambio en el sistema tradicional es. Siguiente interrogante, menciona las incidencias o impacto que considera importante en la aplicación de la NIF en cuanto a los sistemas de costeo. La NIF en relación a los sistemas de costeo, en la NIF 2 se plantea que los costos tienen que ir relacionados con el inventario, pero que estos tienen que ir también a su vez desarrollados con todo lo que se relaciona con los procesos de adquisición o los costos de adquisición cuando ya un producto está a la venta. Es importante decir que la NIF no establece un orden en los costos. Por ende, yo puedo tomar un método de costo, ya puede ser estándar, ABC o por orden de producción. Entonces, la NIF en cuanto al sistema de costeo, pues aplica en dónde se debe hacer, pero para su manejo, pues no establece una característica definida. Siguiente interrogante. Comente las ventajas y desventajas que tiene la organización por la implementación de un sistema de costeo por orden de producción. De forma general y viendo las cosas como lo venimos desarrollando en el curso, tiene muchas ventajas. Yo diría que es más las ventajas que las ventajas, pero bueno, viendo los dos aspectos, entonces las ventajas, los costos son mucho más, digamos, el manejar un sistema de costeo pues genera unos costos mucho más bajos. Permite un reconocimiento periódico de estos. Los costos pueden ser de información constante. Facilita tener una organización, un sistema de costos, facilita la toma de decisiones. Los costos en la operación del sistema de costos es mucho más económico que no tenerlos. El tener un sistema ya establecido pues me permite calcular mucho mejor los costos. Es accesible para las organizaciones. Creo que el costo, cuando es manejado por un buen contador o un buen ingeniero industrial, pues permite que los costos sean manejables. No necesita de gran capacidad técnica ni programas, solamente el manejo de un Excel. No necesitan de una gran inversión. Se pueden aplicar en las contabilizaciones y de forma general en
en procesos homogéneos y simplifica, por supuesto, la creación de los costos unitarios. Las desventajas, pues quizá la desventaja más significativa es que cuando se maneja un sistema de costeo en los procesos de producción sus cifras no son muy exactas y esto puede ser promediadas, son inexactas y esto me puede generar algunos inconvenientes negativos, allá sacar datos de inventario, me puede generar afectaciones en la producción por procesos, los cálculos al no ser pues los cálculos en cuanto a los costos indirectos a veces al ser promediados, digámoslo así, no me permite que el cálculo del costo indirecto no sea como el que se espera y en algunas ocasiones al tener un sistema ya de costeo tan homogéneo, pues los datos para algo ya muy significativo o menor pues no van a ser los esperados y pueden ser erróneos. Siguiente interrogante, ¿considera usted que la elección y decisión de adoptar un sistema de costeo influye en los resultados financieros de la organización? Por supuesto que sí, aparte de influir, el tener un sistema de costeo en la parte financiera me permite conocer cuánto voy a producir. Yo no puedo producir cantidades porque sí, yo necesito saber sobre cuánto es lo que voy a producir. Por eso ya en la parte de la parte financiera de la empresa, tener el costo, pues yo sé cuánto va a ser lo que voy a producir, cuánto no, cuánto me va a significar en mis ingresos, cuánto me va a significar en mis gastos, cuánto me puede esto significar en el aumento del activo, cuánto me puede significar en los pasivos, cuánto este valor puede desarrollar un valor o un margen de utilidad para el patrimonio. El tener un sistema de costos en la parte financiera pues facilita el valor de las materias primas, las puedo conocer desde el primer orden, digamos lo que de forma global. El tener un sistema de costos me permite tener información en cuanto a los rendimientos de los recursos, si lo que estoy produciendo me va a permitir tener un punto de equilibrio. Por eso es importante tener un sistema de costos para la parte financiera, para alcanzar el punto de equilibrio, para conocer cuánto va a ser mi ganancia, cuánto va a ser mi inversión y cuánto es lo que me queda y cuánto voy a retomar del negocio. Por último, el último interrogante plantea: ¿cree usted que es obligatorio o necesario que las empresas implementen un sistema de costeo dentro de su proceso de producción para ejercer un mayor control y lograr así los objetivos y políticas empresariales? Por supuesto que sí. Aparte de ejercer un mayor control, pues el tener un sistema de costeo me permite tener un margen de utilidad mucho más grande que no tenerlo. Me permite aparte tener un control en los costos. Si usted no controla los costos, si usted no sabe cuánto le va a costar fabricar, pues muy seguramente no va a saber cuánto va a ser el margen de utilidad que va a tener. Y pues por supuesto, el tener unos costos establecidos me va a permitir tener una mejor competencia. Es decir, si yo sé sacar unos costos, quizás puedo sacar un costo de producción mucho más económico que mi competencia y por ende mis costos o precios que voy a ofertar en el mercado van a ser menores, a mayor calidad y por ende voy a tener un punto mucho más arriba que mi competencia en cuanto a los ingresos y las ventas. De antemano quiero agradecerles, muchas gracias por el tiempo prestado, que estén muy bien, feliz noche.